Hola, hoy tenemos entre manos un misterio técnico que, honestamente, parece sacado de una novela policíaca. Imagínense este escenario. La gerencia de una planta industrial moderna acaba de aprobar una inversión gigantesca. Quieren actualizar sus sistemas, mejorar la eficiencia energética, ya saben, hacer las cosas a lo grande. Compran los mejores equipos, la instalación queda impecable, encienden todo y ¡de maravilla! Hay fiesta en la planta. Pero 6 meses después, todo se detiene. Hoy vamos a analizar este fallo prematuro en un motor eléctrico. Una verdadera tragedia técnica. Es hora de seguir la evidencia y atrapar a este asesino silencioso. Pasamos a la escena del crimen, y la verdad es desoladora. Han pasado apenas 6 meses desde esa instalación millonaria. El equipo operaba súper bien, pero de repente el motor se apaga de golpe. Cero movimiento. Al abrir la carcasa, lo que encontramos es un desastre. Los rodamientos, o valeros, están literalmente hechos polvo, como si hubieran estado masticando arena sin parar. ¿Y las bobinas? El aislamiento está completamente perforado y, peor aún, carbonizado. Un daño total en un tiempo récord. Obviamente, después de gastar tanto dinero, cualquiera se sentiría engañado. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que causó toda esta destrucción? Para entender el motivo detrás de toda esta actualización, tenemos que mirar un número que lo cambia todo. 30%. Esa es la increíble promesa de ahorro de energía que nos ofrecen los variadores de frecuencia, o VFDs, cuando los instalamos en bombas y ventiladores. Es un número pero tan atractivo financieramente, que muchas veces ciega a las personas ante un peligro enorme que está ahí, escondido. A ver, comprar un VFD para ahorrar toda esa energía es una movida de negocios brillante, sin duda, pero irónicamente, esa prisa por ahorrar fue el detonante de nuestro misterio. Bueno, vamos a profundizar en esto, porque aquí es donde desenmascaramos a nuestro principal sospechoso. Y prepárense, porque resulta que el motor fue asesinado por el mismo equipo que debía optimizarlo, el propio variador de frecuencia. Hay un mito gigante de que un VFD simplemente toma energía de la red y le da al motor una corriente alterna súper suave y limpia, pero nada más alejado de la realidad. El VFD no entrega corriente alterna tradicional. En realidad, ataca al motor disparando ráfagas súper violentas de voltaje en forma de corriente directa. A esta tecnología la conocemos como modulación por ancho de pulso, o PWM. Lo que hace el VFD es encender y apagar estas ráfagas de voltaje a una velocidad de locura, miles de veces por segundo. Y claro, para controlar la velocidad exacta del motor, el PWM es una maravilla moderna. Es fantástico. Pero aquí viene el problema. Si tenemos una distancia larga de cableado, digamos más de 15 o 20 metros entre el VFD y el motor, se despiertan unos fenómenos electromagnéticos terribles. Es justo ahí donde nuestro asesino silencioso entra en acción. Para entender esta primera arma homicida, los reportes técnicos usan una analogía que me parece buenísima. Describen lo que pasa en el cable como olas del océano chocando y multiplicándose contra un muro. Imaginen esto. Cuando el VFD dispara un pulso rapidísimo de voltaje, este viaja por el cable casi a la velocidad de la luz. Si el cable es muy largo, al llegar a los terminales del motor ocurre un choque de impedancias. El pulso se estrella contra las bobinas y rebota. Pero ojo, que no va solo. Esta onda que rebota choca de frente con el siguiente pulso que apenas viene en camino. Es un choque de trenes microscópico. Y la fuerza que se genera de esa colisión es honestamente brutal. Cuando estas olas electromagnéticas chocan y se suman, los voltajes se disparan por las nubes. De repente, un sistema estándar que debería estar trabajando súper tranquilo a 480 volts empieza a generar picos masivos de hasta 1200 o incluso 1500 volts. Y esto ocurre justo en la entrada del motor. Es una paliza abrumadora que el motor simplemente no está diseñado para aguantar todo el tiempo. A este asalto constante lo llamamos el efecto de voltaje sobre tiempo. Estos picos gigantes de 1500 voltios atacan sin piedad, golpe tras golpe, la capa súper delgada de barniz que protege las bobinas de cobre. Imagínense miles de golpes por segundo. Tarde o temprano, el barniz cede. El aislamiento se perfora, se carboniza por completo y termina provocando un cortocircuito catastrófico a tierra. Así, exactamente así, fue como esta primera arma frió las bobinas de nuestra escena del crimen. Sección 2. La segunda arma, la destrucción de los rodamientos. Pero esperen,
porque el cortocircuito no explica cómo se destrozaron las partes mecánicas. Y esto nos ilustra de manera brillante lo que los ingenieros llaman electroerosión. Funciona así. Los pulsos rápidos del variador crean un voltaje fantasma que se va acumulando directamente en el eje del motor, y la electricidad siempre hace lo mismo. Busca el camino más fácil y rápido para llegar a tierra. ¿Y cuál es ese atajo? Pues a través de los valeros de acero. El voltaje sube hasta que rompe la película de grasa lubricante y salta una chispa. Piensen en estos arcos como mini relámpagos ocurriendo adentro del rodamiento miles de veces por segundo. Esta tormenta eléctrica literalmente derrite el acero, dejando unas estrías o surcos. En unos pocos meses, el rodamiento colapsa por completo. Entonces, para tener la imagen completa, tenemos a estos dos culpables operando al mismo tiempo. Por un lado, están las ondas reflejadas causando esa perforación lenta del aislamiento que termina en un cortocircuito seguro. Y por el otro, la electroerosión constante que derrite y destruye los rodamientos mecánicamente. Entender cómo funcionan estas dos fuerzas destructivas es el paso más importante para evitar que nos pase a nosotros. Sección 3. El sistema de seguridad y la guía de instalación segura. La buena noticia es que toda esta pesadilla se puede prevenir por completo. Ya vimos el problema, ahora vamos a nuestra guía práctica de prevención. Una instalación profesional de verdad requiere hardware específico, no hay atajos. Estamos hablando de 3 componentes que no son negociables si queremos dormir tranquilos: las reactancias de línea, un cable apantallado especializado y anillos de conexión a tierra para el eje. Vamos a ver cómo cada uno desactiva esta bomba de tiempo. El primer componente clave de nuestra guía son las reactancias de línea, que muchos llaman filtros. Estos se colocan justo a la salida del variador de frecuencia. Piénsenlos como si fueran el sistema de suspensión de un todoterreno, un verdadero amortiguador electromagnético. Su trabajo es agarrar esos pulsos violentos del variador y suavizarlos muchísimo, bajando los picos de voltaje antes de que empiecen a viajar por el cable. Son como un escudo gigante que evita que el aislamiento del motor termine acribillado. El segundo paso es el cable en sí. Miren, usar un cable normal, el típico cable estándar para distancias largas, es buscarse problemas graves. Las especificaciones exigen un cable especializado. Hablamos de una pantalla de cobre trenzado simétrico que lo envuelve todo. ¿Por qué es tan importante esta especificación? Porque hace 2 cosas vitales. Primero, encierra todo ese ruido electromagnético para que no vuelva loca al resto de la planta. Y segundo, crea un camino súper fácil para que las corrientes regresen sin causar estragos. Y la última pieza de la guía protege la parte mecánica, los anillos de conexión a tierra para el eje. Su especificación clave es lograr un contacto completo de 360 grados usando microfibras de carbono que rozan el eje del motor mientras gira. Suena simple, ¿verdad? Pero lo que hacen es magia pura. Crean un camino de menor resistencia, toman todo ese voltaje peligroso y lo mandan directo a tierra de forma segura. Básicamente le dan a la electricidad una autopista rápida, desviando esos mini relámpagos lejos de los rodamientos de acero y salvándolos de derretirse. Para cerrar esta exploración, les dejo una pregunta para pensar. ¿Realmente vale la pena celebrar un 30% de ahorro en la factura de luz si terminamos destruyendo el motor de la planta? Invertir en un variador de frecuencia es una idea fantástica, pero instalarlo no es solo conectar 3 cables y ya. Hay que respetar la física. Saltarse los filtros, usar el cable equivocado o no proteger los rodamientos no es ahorro, es un desastre anunciado. Seguir esta guía de prevención con ingeniería profesional es lo único que marca la diferencia entre un motor que explota a los 6 meses y uno que trabaja de manera impecable por 15 años. Caso cerrado. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación técnica.